Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer los usos y costumbres de uno de los pueblos indígenas más representativos de Colombia, el pueblo Mixag. Nos dirigimos al municipio de Silvia, a la institución educativa agropecuaria de Guambía. El docente Javier Morales Troches nos cuenta que el origen del pueblo Mixag está centrado en el agua, montañas, naturaleza, el viento. Según la historia de los mayores, cuenta que los Mixag vinieron del agua, que había un gran derrumbe en una época de invierno. De ahí nacen los Mixag. El origen del pueblo Mixag básicamente está centrado en el agua, en las montañas, en la naturaleza, en el viento. Según la historia de nuestros mayores, cuentan que los Mixag vinieron del agua, había un gran derrumbe en una gran época de invierno y de allí nacen los Mixag. Delante del gran derrumbe vinieron los Pioreg, los hijos del agua, el hombre y la mujer. Allí surge el origen guambiano mediante la gran unión del río Piendamó, unidas de las grandes lagunas como es el Ñimbe y la laguna de Piendamó. El pueblo Mixag no tiene una fecha límite, es un pueblo milenario. Su cultura viene desde hace miles y miles de años. El origen guambiano es un pueblo milenario, no tiene una fecha límite, digamos, no es un pueblo nacido de ayer, sino es un pueblo milenario único y auténtico, en donde conserva su identidad cultural, sus músicas, su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, y es uno de los pueblos a nivel del mundo, pues quizás estamos conservando y fortaleciendo en sí la cultura milenaria y además enseñando a los hijos para que pues la cultura revive, la cultura se contenga ahí con la nueva generación. El pueblo guambiano tiene unas actividades muy importantes a nivel de la vida cotidiana. El ser guambiano, para ellos las ofrendas es una de las costumbres más destacadas dentro del pueblo. Las ofrendas se celebran cada 1 de noviembre porque teniendo en cuenta el regreso espiritual de los ancestros, de los mayores que ya han fallecido, y según la cosmovisión guambiana, pues, los espíritus vienen a compartir los diferentes alimentos con los seres vivientes aquí en este mundo guambiano. Y la costumbre tienen su música, tambor y la flauta, que es un sonido muy natural y proviene de la misma naturaleza. Las danzas ha sido de una de las partes vitales dentro de la vida cotidiana. Y cada vez que hay una minga de integración, minga de trabajo, minga de arreglo de carreteras, de construcción de casa, otros tipos de mingas. Al terminar la minga, antiguamente nuestros mayores tocaban la música casi todo el día, acompañaban toda la noche, al son de la chicha, al son de la música, del tambor y la flauta, toda la noche bailaban, danzaban, especialmente agradeciendo a los espíritus. O sea, el 1 de noviembre para el pueblo guambiano es un día sagrado. Llegaron el pensamiento blanco insistió que el año nuevo tiene que ser el 1 de enero, o sea, nos integraron con nuevas culturas y el año nuevo para el guambiano es el 1 de noviembre. Entonces en ese día celebramos con las mingas, con los trueques, con la música, con la danza, o sea, una integración. Además, ese es el año y el día en que se cambian el bastón de autoridad como cabildo año tras año con
otras personalidades. Los sitios sagrados para ellos es la tierra, montañas, lagunas. La misma planta es un sitio sagrado, el árbol es un ser sagrado, también la piedra, todo lo que hay en ella dentro del planeta, dentro del mundo guambiano. Y además, el ser guambiano, como es parte de la madre tierra, como es parte de la naturaleza, tiene que aprender a convivir con ella, aprender a respetar. Entonces, los sitios sagrados para nosotros es el entorno de nuestro territorio, todo lo que hay en ella, los cerros, las lagunas, las peñas, las huaycadas, todos son sitios sagrados, todos tienen espíritus para podernos integrar con ellos. La parte espiritual era muy fuerte dentro del pueblo guambiano, que desde que el pensamiento blanco llegó a las comunidades indígenas, se cambió con la religión. Hoy en día confunden la religión con la espiritualidad. Un ejemplo clave, cuando un ser guambiano se construye un tambor, tiene que construir cuatro tambores. No puede construir un solo tambor, sino 4 tambores. ¿Qué pasa si no construye 4? Según nuestros mayores dice que se inflama nuestro estómago y se puede morir de dolor, de inflamación. Entonces, básicamente, según la parte espiritual guambiana, tiene que construir 4 tambores. Otra de las partes espirituales, el ser guambiano dentro del trabajo agrícola, se miraba mucho el ciclo lunar, antes de cultivar, antes de preparar el terreno, antes de cosechar. Entonces la parte espiritual estaba ligado con la vida cotidiana. Otra de las partes espirituales estaba en la construcción de una casa. El médico tradicional jugaba un papel muy importante. O sea, el médico tradicional miraba, se siente si el sitio es adecuado para construir esa casa. Entonces el médico tradicional dice, bueno, este es el sitio adecuado para construir, y si no, hay que hacer unos parámetros espirituales con ciertas plantas medicinales. Luego de haber construido la casa, también hace un refrescamiento espiritual con plantas medicinales también. Entonces en Namrik se dice Tzabrab o Churab. Entonces Churab es un término en donde se danzan toda la noche a través de la música y la danza. El tambor y la flauta juegan un papel importante dentro de la culminación de la casa. Se construyen a base de barro, de palos, se construyen a base de paja, se van a construir en las montañas y se construyen un animalito que se llama la chucha, ¿ya? Entonces a medianoche se queman eso al centro de la casa, jugando el papel importante de la parte espiritual y allí la situación es que cuando no se construye la chucha y no se baila 4 veces en una casa, entonces dice que pues el zorro no deja, pues se predomina alrededor de la casa, no deja tener las gallinas lo que debe tener la familia. Entonces allí se purifica la base, como digamos la parte mal de tener durante el trayecto de la vida. El número 4 es un elemento fundamental dentro de la vida cotidiana porque el número 4 es importante y elemental para los Misat, simboliza las 4 esquinas de una casa. Otra de las que es elemental para la familia guambiana es el papá, la mamá, el hijo, la hija. Además está el ahijado, la ahijada, el padrino y la madrina. Entonces ahí simboliza los 4 tiempos. También nos cuenta que la economía de los Misat básicamente es parte de la agricultura, la ganadería, artesanía y el trueque. La economía guambiana básicamente parte de la agricultura, parte de la ganadería, parte de la parte artesanías. O sea, la artesanal también ha sido un aporte muy importante últimamente para el guambiano o para las guambianas. Y la agricultura pues
Desde muy tiempos milenarios el ser guambiano ha sabido cultivar, ha sabido pues cómo mantener su cosecha, ha sabido cómo mantener su producción, y el trueque ha sido una de las partes fundamentales para el sustento de la vida familiar, o sea, haciendo parte de la economía propia y practicando la parte de autonomía alimentaria. En las comidas tienen comidas típicas, ¿cierto? Sí, las comidas típicas, por ejemplo, el maíz es el elemento principal. Con el maíz se saca casi cerca de 40 variedades de preparación de comidas. El mote, las arepas, la mazamorra, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el maíz básicamente es el origen principal también de nuestro sustento de la vida familiar. ¿Cómo interactúan ustedes con la sociedad? Para el ser guambiano ha sido muy difícil, ¿no? El ser guambiano ha sido muy difícil porque antes de la Constitución del 91 los indígenas éramos, según el pensamiento blanco, éramos salvajes, éramos un pueblo minoritario, éramos un pueblo sin razón, éramos un pueblo en donde si el ser nativo salía a las ciudades, nos veían como animales, nos veían como seres raros, pero pues a pesar de la Constitución del 86 más o menos viabiliza la estabilidad de los pueblos, pero eso no ha sido una herramienta para podernos integrar con la sociedad. Pero la Constitución del 91 pues nos abre poquito las puertas hasta el momento. Entonces nuestros mayores, como Tita Lorenzo Muelas, otros seres indígenas participaron en la constituyente, ganamos algunos derechos, pero pues el Estado, el gobierno todavía sigue violando esos derechos fundamentales y todavía el gobierno sigue negando la existencia de los pueblos indígenas en Colombia. Para nosotros los guambianos estar integrando en la sociedad ha sido complejo, ha sido muy complejo. Antes, por ejemplo, los misaj o algunos de los misaj antes del 91, antes de ingresar al colegio, tocaba que cambiar el apellido, tocaba que cambiar el nombre para que pudieran recibir en las universidades, en los colegios. Entonces, por ejemplo, si yo llamo Javier, entonces, bueno, Javier es un nombre ya muy global, ¿sí? Antiguamente, pues nuestros mayores no colocaban, cuando nace un niño no colocaban ese nombre como debe ser, ¿no? O sea, dicen el pensamiento blanco, por ejemplo, que colocara Carlos, que colocara Steven, bueno, con ese nombre es santo, es un nombre santo, pero acá como la costumbre de nosotros es, cuando nace un niño, pues coloca un nombre de acuerdo a la naturaleza, a las plantas, ¿sí? A la cultura. Entonces ha sido muy difícil a los guambianos ingresar a las universidades, a los colegios, cambiar el nombre, andar allá, y prohibían hablar el idioma guambiano en los colegios. Aquí cerca, Silvia, prohibían. Entonces, ha sido muy difícil. Entonces, pues, de la Constitución del 91 hasta ahora sigue siendo el racismo, aparece en las grandes ciudades. Ve que ese indio, ve que ese, no sé, muchas cosas sacan. Finalizando este recorrido con la cultura misaj, el docente Javier Morales nos habla sobre la filosofía de su pueblo. El pensamiento filosófico del ser misaj es firmeza, firmeza. Es la proyección, es la cultura, es la identidad, es la autonomía, especialmente es la tierra. O sea, la tierra es la base central de nuestro pensamiento. Si no hay tierra, no puede haber nada. Si no hay tierra, no puede haber viviendas. Si no hay tierra, no puede haber ciudades. Ahora, para poder subsistir las ciudades, básicamente viven a través del campo. ¿Cómo? Toca que consumir la papa, la cebolla. ¿De dónde nacen? De la tierra, del campo, del campesino, de los indígenas. Entonces el pensamiento firmeza es defender nuestra identidad cultural como un pueblo milenario.